Sí. Voy a darle la bienvenida a Ramiro Castineira. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte bien. Bien, ¿cómo te trata la semana? ¿Cómo te tratan estas semanas post-elecciones? La verdad que Argentina está viviendo un momento histórico en el sentido de que hay una se revalida en el voto, ¿no? La demanda popular de un cambio de modelo económico. Eso primero arrancó obviamente en el 2023 y ahora se vuelve a revalidar y toma mayor fuerza ahora también en lo legislativo. Vos recién estabas marcando la agenda, porque vos fíjate, los primeros 2 años fue evitar la hiperinflación, estabilizar la macroeconomía. Ahora los segundos 2 años va a ser directamente la recuperación del crecimiento económico en Argentina y se le va a sumar directamente ya volver a una inflación de país emergente. Es decir, que en el 2027 es muy probable que Argentina ya esté con una inflación, déjame un número, en torno al 5%. Es decir, ¿y por qué esa dinámica del proceso inflacionario finalmente en 4 años va a pasar de 300% a 5%? Es decir, esa es la... Claro, que es el número, casi un número internacional, 5%, 3%. Es lo que 4%. tiene, ¿no? Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, es decir, en Sudamérica, sí. los que más o menos respetan la moneda, llegan a una inflación de ese número. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos está en una inflación del 3%. Pero bueno, por eso que Argentina en breve, es decir, en lo que es el recorrido de estos segunda mitad de gestión del primer gobierno de Javier Milei, es muy probable que la inflación colapse a números del 5% para fines del 2027. Es muy importante esto, dentro de lo que es, y ahora nos vamos a meter en el tema presupuesto, porque tuvo dictamen de mayoría del gobierno dentro de lo que es la Comisión de Presupuesto de Hacienda para tratar el proyecto de presupuesto 2026. Y uno de los datos que salen de este presupuesto, y ahora me vas a contar bien cómo lo ves vos el presupuesto, es que la inflación proyectada para el año que viene ya es del 10%. 10,1%. Exactamente. Por eso, la dinámica de la inflación ahora va a acelerar el colapso. O sea, ya vimos que bajó del 300% en el pico después del plan Platita. Ahora este año va a estar cerrando en torno, vamos a poner un número según el REM, relevamiento de expectativa de mercado, en torno al 30% estaría cerrando este año. El año que viene el REM, o sea, los privados están ya hablando de 15, el presupuesto está hablando del 10 y el 2027 va a continuar colapsando el proceso inflacionario porque macroeconómicamente hablando se está haciendo todo lo necesario para que la inflación colapse. ¿Y qué es lo que macroeconómicamente se está haciendo? Equilibrar las cuentas públicas para que el Banco Central deje de emitir, agotar todo el excedente de pesos que se observó en la macroeconomía después de la explosión del plan Platita. Vos fíjate que demandó poco más de 2 años eliminar todo el exceso de pesos. Sí. Es medio técnico y no me quiero meter ahí, pero el exceso de pesos uno lo miraba o lo puede estimar más o menos con lo que eran los pasivos remunerados del Banco Central, que llegaron a 10 puntos del PBI. Bueno, hoy todos los pasivos, esos de muy corto plazo, si bien se pasaron al Tesoro, hoy todos esos pasivos ya suman más o menos 1 punto del PBI. Es decir, pasó de 10 puntos a 1 punto. Ojo que es un montón de plata todavía. Sí, es una locura. O sea, 10 puntos del PBI son el exceso de pesos que había en la economía y que te dejaba a las puertas de una hiper, era equivalente a pesos para comprar dólares al tipo de cambio oficial de ese momento, era más o menos 70.000 millones de dólares. Hoy, después de 2 años de trabajo, lo que era el punto anchor, que tampoco me voy a meter porque es medio técnico, pero era tan simple como que se agote todo ese exceso de pesos en la economía. Ese exceso de pesos pasó de 10 puntos del PBI a ahora 1 punto del PBI y por lo tanto ya estamos ahora más o menos, si querés, de 70.000 millones a 7.000 millones el exceso de pesos. Una vez agotado el exceso de pesos, ahora... Eso con la balanza comercial, o sea, manteniendo esta economía, impulsando y demás, con la balanza comercial en los números que está, en muy poco tiempo, en cantidad de meses o años, digamos, no necesitas más, digamos, tampoco de afuera. Exactamente. Ahora, después de la elección, así como el riesgo Cuca hizo que la demanda de pesos colapse, ahora después de la elección vemos como hay demanda de activos argentinos, acciones, bonos y también moneda. ¿Cómo explicás que cayó 40 puntos del riesgo país ese lunes después de las elecciones? Es que Argentina es uno de los pocos países que... 40%, no 40 puntos de riesgo país. 40%. 40%, sí, del riesgo país. O sea, hay un colapso del riesgo país justamente porque se puso en evidencia que todo el riesgo era riesgo Cuca, o la mayor parte era riesgo Cuca, en el sentido de que el kirchnerismo
hace de propuesta directamente una propuesta comunista, una propuesta socialista. El socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo, ¿no? el Grupo de Puebla, todo eso es un rejunte de comunistas en Latinoamérica que lo único que quieren es imponer el comunismo, imponer el socialismo, que para que quede claro que es... El peronismo en el 2002 salió a expropiar depósitos, todos los depósitos en dólares, el peronismo los expropió en 2002, después se expropiaron empresas, las más grandes, YPF la terminaron expropiando, después se expropiaron los ahorros de los argentinos, o sea, no solo los depósitos, después fueron por los ahorros, por todos los ahorros que había en las AFJP. Entonces, vos fíjate cómo las expropiaciones masivas que hizo el kirchnerismo o el peronismo, porque el 2002 en particular era el peronismo, todas esas expropiaciones suman más de 20 puntos del PBI. Cuando vos sumas todo decís, pará, muchachos, no subestimen. Acá 20 puntos del PBI, estamos hablando que un partido político usó el Estado para sacarle recursos al sector privado, expropiarle los recursos por el equivalente a 120.000 millones de dólares. Solo las expropiaciones. Volvamos al tema presupuesto 2026. ¿Qué importancia le das a eso? Lo más importante es el equilibrio fiscal. O sea, Argentina tuvo un siglo entero sin equilibrio en las cuentas públicas y eso hizo el proceso inflacionario del que hizo callo en la sociedad argentina. Bueno, con Javier Milei todo eso cambió. Desde el minuto 1, desde que está en el gobierno, lo que hizo fue equilibrio las cuentas públicas y dejó de emitir y mató la inflación. Bueno, lo hizo en el 2024, lo está culminando nuevamente en el 2025 y lo propone nuevamente para el 2026. Equilibrio en las cuentas públicas. El dato más importante es ese, del presupuesto, que incluso ahora lo ajusta. Dice, bueno, muchachos, si no va mejor, la recaudación va a mejorar y por lo tanto voy a reducir la deuda pública. Si no, el nivel de actividad no acompaña, bueno, no importa, vamos a hacer el ajuste necesario para que el equilibrio en las cuentas públicas no se negocie. Claro. ¿Por qué? Justamente por las dos cosas. Porque si uno tiene déficit fiscal, lo va a terminar financiando. Bien con emisión monetaria como hacía el kirchnerismo, o bien con endeudamiento, como fue también el kirchnerismo, que la deuda pública aumentó 300.000 millones de dólares desde el 2001 al 2023. Así que para que tengamos una idea de lo que fue que ese déficit fiscal, ese brutal déficit fiscal, terminó matando, aniquilando el peso argentino con la inflación que vivimos y endeudando al Estado por el stock de deuda pública. A fin de 2023 ya eran 500.000 millones de dólares. Recordemos que cuando Argentina declara el default en el 2001, el stock de deuda pública eran 140.000 millones de dólares. Eso está marcando que del 2001 al 2023 la deuda pública aumentó en 360.000 millones de dólares, de los cuales 300.000 solo tomó el peronismo. Repetime ese dato. 360.000 millones de dólares aumentó la deuda. Desde el 2001 al 2023, sí. El amor al déficit fiscal, la fiestita. ¿Cuánto salió la fiestita en deuda? Claro. Porque hubo dos grandes... Esa fiestita que hicieron con gasto público, todo, que en rigor es nada más que para... como hace usualmente el fascismo, que es intentar comprar voluntades con gasto público, y al que no lo compra, palazo en la cabeza. Vos fíjate que ese aumento desmedido del gasto público que llevó un déficit fiscal directamente de país en guerra, vos fíjate, el 2023 el déficit fiscal eran 15 puntos del PBI. 15 puntos del PBI. Ucrania, perdiendo una guerra o estando ahí peleándola todo el tiempo, no tiene un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. Claro. Israel, peleando contra terroristas, no tiene un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. Claro. La Argentina de Massa y Alberto Fernández tenía un déficit fiscal de 15 puntos del PBI sin ninguna guerra. Para que tomemos dimensión de la magnitud. Ese déficit fiscal se expresó finalmente en el reviente de la moneda, es decir, dado que había que financiarlo, reventaron la moneda y encima endeudaron el Estado. Ese endeudamiento del Estado fue que desde el 2001 al 2023 la deuda pública argentina aumentó en 360.000 millones de dólares, de los cuales en la etapa peronista kirchnerista aumentaron 300.000 millones de dólares. Es decir, se llevan el mayor endeudamiento de la historia, el partido político que más endeudó a la Argentina es el peronismo, pero por lejos. De cada $5 que hay de deuda pública, solo $3 lo explica el kirchnerismo. Es un desastre, un desastre. De las reformas de las que estábamos mencionando recién de extraordinarias. Sí.
¿Cuál crees que, cuál vos crees que va a generar un cambio más profundo? Si la laboral, la tributaria, la previsional, la del Código Penal o la de presupuesto. ¿Y cuál crees que es la menos factible de que salga? Entendiendo, digamos, el análisis político desde tu punto de vista económico. Sí. A ver, primer punto, hay que marcar que Argentina tiene una estructura legal de economía cerrada. O sea, son todas las leyes que buscaron blindar el modelo económico que Argentina gestó en los últimos 80 años. O sea, ¿para qué? Para que si de repente vos llegás al Ejecutivo, bueno, igualmente estés obligado a gastar por demás ¿no? Que las cuentas no te cierren, o que prebendas las tengas que mantener, que dádivas las tengas que mantener, porque ya directamente son ley. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Imagínate, hacen que la pauta sea por ley. La pauta al periodismo sea por ley directamente. Claro, si está hecha por ley, vos llegás al Ejecutivo y no tenés los votos para voltear la ley. Entonces vos estás obligado a financiar a periodistas, por ejemplo. Sí. Entonces, claro, si no te llevan a la justicia, incumplimiento del deber de funcionario público, tal cual, y te meten en una causa y el político va en cana. Exactamente. El que quiere hacer las cosas bien va en cana. Entonces, lo importante acá es entender de que uno puede tener el Ejecutivo, pero ahora necesita que acompañe el Legislativo para poder desarmar la estructura legal de economía cerrada, corporativa. Por ejemplo, muchos de los subsidios a Tierra del Fuego son por ley, directamente. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo por ley? Sí. El Ejecutivo está obligado por ley a hacer de Tierra del Fuego una tierra de prebendas. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues en un momento la sociedad argentina, vía los votos del Legislativo, hicieron que eso sea ley. Bueno, entonces, volviendo al punto una vez que entendés cómo es la dinámica y cómo armaron este modelo económico, que aún sin el Ejecutivo igual logran consolidarlo o defenderlo, si querés, los anticuerpos del modelo. Bueno, ahora arranca una etapa de, superado la emergencia macroeconómica, se viene aparte de lo que se está haciendo desde el Ministerio de Sturzenegger, bueno, a avanzar sobre la estructura legal de economía cerrada, que es, cuando te digo estructura legal de economía cerrada, es la laboral, la tributaria, la comercial, ¿no? Todo eso hace una estructura de una economía que no se conecta con el mundo. Si no se conecta con el mundo, no exporta. Si no exporta, no hay buenos salarios en Argentina. Entonces, para que Argentina tenga buenos salarios, se tiene que conectar con el mundo. Para que se pueda conectar con el mundo, la legislación tiene que ayornarse con la globalización, cosa que hoy no cuaja directamente. Entonces, hoy estamos en ese proceso. Que las leyes que tienen los argentinos sean las mismas que existen en el resto de los países de Occidente, cada uno a su traje, ¿no? Uno cuando, por ejemplo, se compra un traje, dice, bueno, tengo que ajustarle la botamanga, la tengo que ajustarle para que me calce bien. Entonces, cada uno, pero lo que no podemos dudar de que Argentina se tiene que poner el traje de Occidente. Claro, hay algo que vos decís, tener la misma estructura legal de Occidente para poder negociar con Occidente. Sí, es que hay algo que vos decís que es muy cierto, que es Argentina a nivel legal, a nivel normativo, tiene la estructura legal de un país socialista de la década del 60. O sea, literalmente soviético. Es literalmente soviético. Se nota mucho esa influencia. Y si vos no desarmás todos esos paquetes, es muy difícil avanzar también. Bueno, pero para avanzar, viste, es como cuando un fumador, porque a veces ¿qué pasa? Un fumador dice no quiero dejar de fumar y listo, sé que. Después tenés otra segunda etapa que el fumador dice sí, sé que me hace mal, pero no lo puedo dejar. No sé, Argentina estuvo en un tiempo con el peronismo, mirá, sé que me hace mal, pero no lo puedo dejar. Bueno, parece que ahora sí se anima a dejarlo, ¿no? Y toda su estructura legal también se anima a dejarla. ¿Por qué? Porque finalmente 50% de pobreza, salario de $300, inflación de 300%, no le gusta a nadie. Sí, bueno, pero estuvimos al borde del bobazo. Pero, sí, casi la quedamos. Claro. Bueno, casi la quedamos. Más de uno se asusta cuando con el susto de la primera internación dice, me parece que tengo que largar el pucho. Bueno, Argentina con un 300% de inflación dijo, me parece que todas estas prácticas socialistas que nos impuso, y no solo el peronismo, acá los radicales, acá la coalición cívica, acá muchísimo. Argentina vivió una endogamia de ideas de izquierda que fue de una magnitud impresionante. O sea, el 7 de septiembre fue usar el vapor, digamos. Es el reemplazo del pucho, ¿entendés? Para llegar. Claro. O sea, usaste el vapor y después llegaste a octubre y largaste el vapor. O sea, ahí, recién ahora estarías dejando el vicio, digamos.
Estás en ese proceso. Sí, como que Son los primeros días sin fumar. me da la Vamos con sensación de que la sociedad argentina tomó nota de que no puede ser que Argentina sea la única democracia con 300% de inflación. Claro, tal cual. O sea, pará, Sí, sí, hermano, sí. ¿cómo puede ser? Los únicos que tienen inflación de 3 dígitos son dictaduras o países en guerra. Claro. Nadie en Occidente tiene 300% de inflación siendo una democracia. Claro, en un país sin estallido social, digamos. Sí, sin guerra. Claro. O sea, la única manera que un país democrático tenga 300% de inflación o está en guerra o está gobernado por peronistas. Otro- Lo dice la historia, ¿eh? Otras cuestiones de las cuales se hablan, bueno, inflación, yo imagino que de a poco va a desaparecer de la discusión pública ya para mediados del año que viene, dice el presidente, de que va a estar, digamos, sepultada, de que ya no se va a hablar más de inflación porque no va a existir o no va a ser un indicador relevante en cuanto a su volatilidad. Claro. Es en lo que pueda llegar a pasar. ¿Cuáles crees vos que son los indicadores a seguir para ver el nivel de bienestar o el nivel de qué tan sana está una economía? Por ejemplo, uno que acá vemos regularmente acá en Carajo es el tema de la pobreza, Claro. Sí. como uno de los indicadores clave para saber cómo está la gente y cómo evoluciona el modelo económico y el país. Por supuesto. A ver, entender de que Argentina, en este periodo oscuro, lo que hizo fue darle la espalda al mundo, ¿no? El vivir con lo nuestro, ¿no? El al carajo. Ah, ¿no? pará, se cumplen O sea, 20 años hoy. De justo. Hoy 20 años. Se cumplen 20 Bueno, años de es Alca. otro gran ejemplo de la Argentina que le dio la espalda al mundo. Vos fíjate que se juntó, encima fuimos anfitriones, Argentina fue anfitrión, vino toda América a Argentina a hablar sobre, bueno, el comercio es la llave de la prosperidad. O sea, cualquiera para poder juntar unos dólares tiene que salir de su casa. Bueno, y el país tiene que salir de su frontera para venderle su producto al mundo. La propuesta fue hacer un gran, una zona de comercio que fluya, donde aparte tenés todo para ganar, porque tenés para venderle al mercado americano, que los salarios promedio son $4.000. Entonces, y Argentina le gritó en la cara al carajo. O sea, fíjate cómo se encerró. Obviamente, al encerrarse, vos fíjate que se encierra y después pretende vivir del Estado. Que el Estado solo tiene papel pintado para repartir, porque no produce nada. A grandes rasgos, Sí, sí. Te entiendo. es el privado el que mantiene al Estado. No es el Estado el que mantiene al privado. Bueno, acá en Argentina quisimos que todo el sector privado viva del Estado, lo cual es ridículo. No se puede. No, Es el privado el que mantiene al Estado. No, Bueno. es un delirio. Por eso, hace 20 años que en vez de salir al trabajo, en vez de decir, bueno, qué buena oportunidad, tenemos clientes, vamos a vender, no, dijimos, no, vamos a vivir del Estado, que lo único que tiene es papel pintado para darnos. Por eso ese papel pintado no vale nada y todo explota en inflación. Sí. Entonces, a tu pregunta es, Argentina, a medida que vaya cambiando de modelo económico, va a ir mejorando, obviamente, los indicadores de pobreza, obviamente el nivel de exportaciones, obviamente la recuperación del crecimiento económico, que hace 15 años que Argentina no tiene crecimiento económico, no vimos un serrucho eterno siempre boyando en el mismo nivel de actividad. 2024, 2025, ahora estamos en el pico del nivel de actividad, pero no rompimos, por ejemplo, el nivel de actividad del 2011. Bueno, ahora 2026, 2027 por primera vez van a ser niveles de producción récord en Argentina. Sí. Ok, Entonces- mejor que nunca en nuestra historia. Claro. Que los últimos 15 años veníamos estancados. Exactamente. Y eso se va a traducir en finalmente mejores salarios. Cuando la proa está apuntando hacia el socialismo, los salarios colapsan. Por ejemplo, el salario de Cuba no llega ni a $10. El salario de Venezuela no llega ni a $30. El salario de Argentina en la propuesta kirchnerista había colapsado a $300 ya. Vos fíjate que solo el desarme que hizo Javier Milei, los salarios ya se fueron a buscar en el bruto más o menos un poco más de $1.000. En el neto, bolsillo, estamos más cercanos a los 800, 750. Pero pasó de 300 a 750 el salario. Y aparte otra cuestión no menor, vos fíjate que antes el asalariado, imagínate el registrado, el mejor, no, el de mejor posición, el asalariado registrado cobraba
y se tenía que ir a una cueva a comprar dólares con un 200% de brecha, Sí. le daban $300. Tal cual, tal cual. El sueldo en términos reales era ese. Era ese. Bueno, hoy cobra el salario registrado, el mismo, cobra. Se va al home banking, ya no a una cueva, al home banking, porque ahora cosa que hace el comunismo es que a la propia sociedad lo saca del mercado cambiario. Los cubanos no tienen acceso al mercado cambiario, los venezolanos no tienen acceso al mercado cambiario, los argentinos viviendo en democracia no tenían acceso al mercado cambiario. Bueno, ahora lo tienen. Van, cobran, van al home banking desde su celular, desde la comodidad de su casa, y todo legal, todo registrado, todo en blanco. Va y puede comprar ahora más o menos $750. Obvio que es poco, si querés, pero si uno compara los $300 que salimos, mirá cómo rápido el desarme del modelo socialista, como ya permite una recuperación del salario. Y cierro con esto. Mantener esta tendencia del desarme del modelo comunista y ir a una economía capitalista occidental, liberal, va a permitir una recuperación mayor del salario. Y déjame poner ejemplos. Bueno, perdón, déjame agregarte una cosa. Esto de que se haya regularizado el tema de los salarios en términos reales, ¿no? Y esto de que antes vos cobrabas, digamos, tu sueldo, que en términos reales era muy bajo y en términos oficiales era ficticio, porque no accedías nunca a eso. Claro. Y había algunas cuestiones que estaban pisadas, pues ya sea por distintas medidas que tomaban los gobiernos, estaban pisadas, que después aumentaron al equivalente de los salarios, o sea, la inflación y los salarios aumentaron de una manera equivalente. Entonces aumentó el costo de vida, pero te aumentó el salario. Entonces, en términos reales, en eso estás igual, pero había muchos precios de la economía, estaban dolarizados. Sí. Y que ahora, con ese aumento en términos reales de tu salario, es mucho más accesible. Porque si vos le preguntabas a alguien en 2021 de viajar a Miami, que salía $800 un pasaje, y te decía, no, la verdad que es inaccesible, son como 3 sueldos, son como 4 sueldos para mí. Tengo que ahorrar un año para irme a Miami. Y hoy, a un tipo que el pasaje sigue estando en los mismos $800, Claro. el tipo que hoy está cobrando 800, 1000, $1.500, ahorrar para sacar ese viaje a Miami es mucho menor, digamos, esa brecha, es mucho más accesible. Y lo mismo pasa con las viviendas, con los vehículos. Antes pagar un Exacto. vehículo $20,000, bueno, decía, ¿cómo? No, tengo que ahorrar 10 años para Claro, juntar $20,000. cuando uno lo medía en tiempo, Porque si de uno cobraba, trabajo. si uno cobraba era- $300, puede ahorrar 50, para llegar a $20,000 tiene que estar 20 años ahorrando. Exacto. En cambio, ahora, que el que cobra, que quizá por el mismo trabajo, que antes estaba cobrando 200 y está cobrando 800 o 1000 o $1.500, y agarra y dice, bueno, llegar a $20,000 tampoco es un delirio, porque ahora tenés crédito, tenés otras herramientas para poder financiarlo desde el sector privado, podés ahorrar, Sí. tenés otra capacidad y por ahí ahorrás el mismo porcentaje de tu sueldo, pero tu sueldo es 4 o 5 veces mayor. Exactamente. Sí. Yo lo resumo en, si estás en Cuba, vos fíjate que para comprar un auto directamente no te alcanza la vida, porque ir ahorrando de a $5, $10 para llegar a $10,000 no te alcanza la vida. No llegás. Entonces no llegas. Literal no llegás. Es literal. Y mirá qué loco, ¿no? Porque acá no te dejaban comprar dólares y te ponían un cupo tan chiquito que para poder comprar un primer departamento, imagínate $80,000, $100,000, literalmente llegabas a tu primer departamento con ese cupo que era el oficial y llegabas a tu primer departamento comprando dólares con 80 años más o menos. Sí. O sea, Y no se te ocurre contratar Netflix. y no se te ocurra en el camino intentar tener una vida. Claro. O sea, porque era Tal cual. literalmente. Por eso el socialismo te hace esclavo. Porque todo el día vas a trabajar siempre gratis. Porque si un cubano gana $10, que trabaja gratis. Si un venezolano gana $20, es que trabaja gratis. Entonces el socialismo lo que hace es que toda la sociedad trabaje gratis para la corona. Ah, tal cual. Entonces, porque no es que los salarios pasaron de $300 a $750 de milagro. No, es lo que el Estado le sacaba a cada trabajador y que ahora se lo devuelve. Y que a medida que ahora aumente el trabajo, aumente las exportaciones, por ejemplo, Argentina exporta $80.000 millones, debería estar exportando, pero mínimo $160.000 millones. O sea que eso tranquilamente podría duplicar los salarios. O sea que Argentina, en vez de tener salarios de 1.000, sean salarios de 2.000, 2.500, que son los números de España. No es que estoy poniéndome una vara hiper alta. Obviamente está ya dentro de la Unión Europea, una calidad de vida Sí, claro. notable, pero no son los $4.000 de salario promedio que tiene un americano.
Entonces Argentina pasa de salario de 300 a 700. Si aumenta ahora su objetivo de actualizar su legislación para salir a exportar al mundo, pasa de salario de $1.000, o si querés de casi $1.000 a casi $2.000. Pero bueno, hay que ayornar la macroeconomía para salir a vender al mundo. Y cierro con esto. En la última década, en el mundo salieron de la pobreza más o menos más de 1.000 millones de habitantes. Argentina aumentó, ¿sabe cuánto aumentó las exportaciones en ese periodo donde en el mundo hay 1.000 millones de pobres menos? Cero. No hay aumento de aun cuando Argentina vende alimentos al mundo y hay mayor capacidad de compra en el mundo para poder ir a comprar más alimentos, Argentina no aumentó las exportaciones en los últimos 15 años. O sea, eso te muestra lo que el famoso vivir con lo nuestro. Pero vos fíjate la locura. Sí, que son $80.000 millones más o menos. Exacto. Bueno, pero la locura es de que Argentina le hizo una guerra directamente a todo el que exporta. Porque el que exporta, con la famosa frase de cuidar la mesa de los argentinos, lo que hacían era directamente ponerle cupos a las exportaciones o retenciones, matarlo a retenciones, o el desdoblamiento cambiario. La suma de los tres, o la suma de los dos, imagínate, desdoblamiento cambiario, o sea, brecha de 200%, y retenciones, es que cada uno que exporta, imagínate, exportás $1, a vos te llega de bolsillo, apenas te llegan en pesos no para ir a comprar dólar libre por 25 centavos de dólar. O sea, vos exportás por $1, pero te llegan 25 centavos. Los otros 75 centavos se los lleva la corona. De esa locura se está desarmando. Hoy la brecha cero, las retenciones se están reduciendo a velocidad. Y obviamente ya no hay ningún cupo a las exportaciones, claro, que hasta hace poco había cupo. Entonces, vos fíjate, el alca al carajo, las retenciones, la brecha, los cupos, era una pelea de la Argentina directamente al que exporta. Todo eso se desarma para que se arme una legislación para una Argentina que exporte y aumente los salarios. Clarísimo, Ramiro. 1.000.000 de gracias por favor por venirte hoy. O sea, la verdad que es siempre muy, muy educativo escucharte. Bueno, gracias. La verdad que sí, muy didáctico. Muchísimas gracias. Sofi, tenemos temas de deportes. ¿Te querés quedar? Si querés quedarte, Ramiro, vamos a hablar de deportes. 15 minutos. Hincha de River. Sí. Hincha de River, sí. Bueno, difícil momento.